Estamos trabajando con la forma normal de la recta, que es una continuación del tema, formas de la ecuación de la recta. Y en esta expresión, ¿sí?, indicamos la distancia que hay con respecto a el origen, expresada con la letra de Garró o el radio vector, en forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados con nuestra recta. ¿Sí? Asimismo, indicamos el ángulo tomando como referencia el ángulo del radio vector, tomando como referencia el ángulo de la recta, ¿sí?, aquí expresado con alfa. Aquí expresado con alfa. El porqué de esta fórmula, 90 más alfa, viene dado por la trigonometría. Voy a cambiar de color a un color verde. Ya que si analizamos este triángulo formado por la distancia al origen, ¿sí?, el punto de intersección con el eje X y el punto P, donde se conecta la recta perpendicular o se forma la perpendicular, tenemos un triángulo rectángulo y una de sus propiedades dice que todo ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él, es decir, que este ángulo sería igual a la suma de estos dos ángulos, el ángulo recto y el ángulo omega. Esta letra que parece W es la letra griega omega minúscula. Aquí viene la razón de la fórmula. Y por último, para calcular el punto donde se forma la perpendicular que pasa por el origen, y ya que se pueden formar varias perpendiculares, lo vamos a ver en el siguiente tema. Este punto lo expresamos como x1, y1. Para sacar la x, tenemos que hacer uso de las identidades trigonométricas. Es decir, por medio de la función coseno, obtenemos el valor de el cateto adyacente al ángulo, que aquí viene siendo expresado por la x. Aquí en el ejemplo, la x vale 2. Y para sacar el cateto adyacente opuesto al ángulo, o la y, usamos la función seno. Esto ya lo habíamos trabajado en el tema de coordenadas polares. Bueno, entonces la forma normal de la recta la vamos a expresar así: x por el coseno del ángulo más y por el seno del ángulo menos la distancia al origen igual a 0. Esta forma agréguenla a su formulario. Y van a ver que el procedimiento está sencillo, está entendible. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No? Profe, una pregunta. Sí, dime. En donde está la ecuación, por ejemplo, x1 igual la perpendicular por el coseno W, Ajá. ese también tiene un efecto. Ah, sí.
Si quieres sacar el punto de intersección, este punto, donde se conecta la línea paralela, este ya se borró, lo voy a marcar otra vez. Esta línea, mira, que pasa por el origen, ese es el requisito. Esta línea forma un ángulo de 90 grados y pasa por el origen. Entonces, el punto donde se intersecta esta línea con esta recta es el punto expresado como x1 y y1. Para sacar el valor de la x de ese punto, tenemos que multiplicar esta distancia, expresada por ρ, por el coseno del ángulo, ya que es el cateto adyacente. Y para sacar el valor de la y de este punto, o la altura, o el cateto opuesto, multiplicamos este radio vector, o la distancia, por el seno del ángulo. Pues ustedes relacionen el coseno con la x y relacionen la función seno con la y. Si quieren sacar el ángulo, al ángulo de la recta, le van a restar 90 grados. Y así pueden deducir cuál es el punto de intersección y cuál es el ángulo. Ahorita que veamos los ejemplos, van a ver que no está tan complicado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Gracias. Muy bien. ¿Sí están viendo la pantalla completa? Sí, profe. Ah, ok. Estoy grabando la diapositiva para, una vez que termine con todos los ejemplos, compactarla y subir el video al grupo de Face. Entonces, la manera más rápida y fácil para obtener la forma normal, es decir, necesitamos conocer el ángulo, es usando este denominador. Esto ya lo hemos usado con el teorema de Pitágoras. Para sacar el denominador, necesitamos los coeficientes de x y de y. Es decir, que nuestra ecuación debe estar en forma general. Vamos a tomar los coeficientes a y b, que son los de x y de y vamos a extraer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos coeficientes. El signo, ya ven que aquí tiene un más menos, se toma como referencia al término independiente. Va a ser el signo contrario. Si es positivo, aquí va un menos, y si va un menos, va un más. Va a ser contrario. Contrario. Si no tenemos término independiente, es decir, solo está los términos con x y con y, se toma el signo de la y, el signo b. Aquí no se le cambia, es directo. Y si solo tenemos un término con a, con x, se toma el signo de a. Entonces repito, el signo que va a llevar el denominador es contrario al término independiente, representado con la c. Si no existe este término independiente, tomamos el signo del término con la y. Y si no existen estos dos términos, el de la y el independiente, tomamos el signo del coeficiente de la x. Entonces se divide el coeficiente de la x con el denominador, el de la y también con el denominador, y el independiente con el denominador. Ok, ¿preguntas hasta aquí?
¿No? Muy bien. Como quiera, voy a procurarme irme despacio para que no se me vayan a quedar rezagados con el tema. Entonces, de acuerdo a los coeficientes, el coseno lo sacamos utilizando el coeficiente de la x, es decir, después de dividir el coeficiente a con el denominador. O también podemos calcular el ángulo usando la función seno, pero con el segundo término, el que tiene la y. Repito, esto lo vamos a usar para sacar el ángulo omega. Este que parece W es la letra griega omega, minúscula. Si utilizamos el primer coeficiente, es con la función coseno. Si utilizamos el segundo, es con la función seno. Y la distancia o el término con ρ lo sacamos directamente del término independiente con el signo contrario. Entonces, si esta división nos da positiva, lo vamos a poner como negativa, y si es negativa, como positiva. ¿Preguntas hasta aquí? Pues entonces, ya vimos la manera en que se pone la forma cartesiana del pero normal. Necesitamos conocer el ángulo y la distancia que hay de la recta al origen, expresada con ρ. Para sacar el ángulo, pues requerimos tomar los coeficientes de x y de y usar el teorema de Pitágoras para poner el denominador. Y el signo va a ser contrario a el término independiente. El ángulo lo podemos sacar con el primer coeficiente que resulta de la división, usando la función coseno, o usando la función seno, pero con el segundo coeficiente. El tercer término, que es la distancia que hay al origen, lo sacamos con el tercer coeficiente. Y esto que acabamos de ver sirve de base para calcular la distancia de una recta a un punto. La recta pues se expresa en forma general a x más by más c igual a 0, y el punto como x1, y1. Entonces, con esta fórmula podemos calcular la distancia que hay entre una recta a un punto o entre dos rectas, calculando un punto por donde pasa una de ellas. Les voy a explicar en qué consiste nuestra fórmula. El denominador, ¿sí?, es igual al que usamos para la forma normal. Entonces tomamos los coeficientes a y b, que son los de la x y la y de la recta. ¿Sí? Y para el numerador vamos a multiplicar el coeficiente a, es decir, el coeficiente de la x, con el valor de la x del punto. Por eso viene esta expresión a x1. O sea, este coeficiente por la x del punto P. El segundo término es b por y1
porque lo sacamos multiplicando el coeficiente b, es decir, el de la y, por el valor de la y de nuestro punto. ¿Sí? Y el tercer término es c. ¿Sí? Y también se aplica el mismo criterio para el signo en el denominador. Tiene que ser contrario al de c. ¿Sí? Estas líneas representan el valor absoluto, es decir, el resultado se va a tomar positivo. Se toma positivo, ya que es la distancia. Si nosotros no sacamos el valor absoluto, entonces en base al signo, ¿sí?, podemos deducir dónde se localizan el punto y el origen. Va a salir negativa cuando nuestro punto y el origen estén del mismo lado. Por ejemplo, voy a poner aquí un plano cartesiano. Una recta. Y un punto. ¿Sí? En este ejemplo, el punto, el que vamos a calcular la distancia, y el origen están del mismo lado de la recta. Por eso nos va a dar un valor negativo para la distancia. ¿Sí? En este caso, D es negativa. Y por el contrario, voy a poner punto 2. Si el punto en cuestión y el origen están en lados contrarios, nuestra distancia nos va a dar positiva. ¿Sí? Entonces el signo nos sirve únicamente para saber la posición o donde se encuentra el punto con respecto a la línea. Si nosotros solamente queremos calcular la distancia, es decir, no nos interesa saber la posición del punto, entonces tomamos el valor absoluto, es decir, el valor numérico nada más. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ver varios ejemplos. ¿Sí? Ahorita nada más estamos viendo la parte teórica. Bueno, no hay dudas. Ahora sí vamos a comenzar con los primeros ejemplos. Les voy a explicar el ejemplo aquí en la presentación y hago una pausa en la grabación para explicarlo directamente en GeoGebra. ¿Sí? Nuestro problema dice lo siguiente: reduce a la forma normal la ecuación de la recta 3x menos 4y menos 6 igual a 0 y obtener el valor de ρ y omega, es decir, del radio vector o la distancia al origen y el ángulo de esta. ¿Sí? ¿Qué es lo que significan estos dos? La distancia al origen, perpendicular, y el ángulo de esta distancia con respecto a la horizontal. Lo primero que vamos a hacer es calcular el denominador, es decir, lo que vamos a dividir. En nuestro ejemplo, A vale 3, B es menos 4 y C es menos 6.
A vale 3, B es menos 4 y C menos 6. Entonces sustituimos la A con el 3, la B con menos 4. Y el signo, como hemos dicho, va a ser contrario a C. Entonces el signo va a cambiar a positivo. ¿Sí? Por eso va el signo más. Siguiente paso, simplificar nuestra expresión. El cuadrado de 3 son 9, el cuadrado de menos 4 son 16. 9 más 16 son 25 y la raíz cuadrada de 25, 5. Si no tiene raíz cuadrada exacta, se deja indicada nada más. También se puede expresar con decimales, también es correcto. Pero por comodidad o por rapidez o eficiencia, ustedes lo pueden dejar con raíz, si no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces ya tenemos nuestro denominador, lo que sigue es dividir cada término con este 5. ¿Sí? Entonces la x va a tener como coeficiente 3 sobre 5 o 3 quintos, la y 4 sobre 5, el signo se sigue manteniendo, y el término independiente 6 entre 5. ¿Sí? Este 5 lo ponemos como denominador. ¿Sí? Si fuera negativo, le vamos a dividir todo entre menos 5. ¿Sí? Entonces aquí lo correcto es más 5, más 5, más 5. ¿Dudas hasta este punto? ¿No? Muy bien. No. Muy bien. Ahora vamos a sacar el ángulo. El ángulo representado por omega. Para sacar el ángulo, vamos a tomar el primer coeficiente, el de la x, 3 quintos. Y vamos a utilizar la función coseno. Entonces, recuerden que la función coseno está relacionada con la x y la función seno con la y. Y para sacar el ángulo, vamos a mover la función coseno hacia el lado contrario y cambia a arco coseno. ¿Sí? Por eso tiene este coseno elevado a la menos 1. Entonces en la calculadora le vamos a poner shift coseno 3 entre 5 y les va a dar 53.13 grados. Ok. Ahora lo que sigue es analizar el cuadrante donde se encuentra nuestra recta para sacar el ángulo correcto con respecto a la horizontal. Esto lo hacemos tomando como referencia los signos de los coeficientes de x y de y, es decir, a y b. En nuestro caso, la x es positiva y la y negativa. Estamos hablando de que el punto se localiza y la recta en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Cuarto cuadrante. Voy a ponerlo aquí a un lado.
Es una aproximación nada más. Y voy a poner un color, un rojo. Aquí está nuestro punto P. Esta es nuestra recta. Y el ángulo que obtuvimos, le voy a poner el color que ya lo tengo marcado, es este, el de 53.13 grados. ¿Sí? Entonces, como nuestro ángulo está en el cuarto cuadrante y yo necesito expresarlo con respecto a la horizontal, es decir, este ángulo, a 360 grados, que es la vuelta completa, le vamos a restar este ángulo para sacar el ángulo correcto o con respecto a la horizontal. ¿Sí? Imaginen que tiene una pizza completa y le vamos a restar y le vamos a quitar una rebanada. ¿Dudas hasta aquí? No, muy bien. Entonces, a 360 grados le vamos a restar 53.13 y nos da un valor de 306.87. Que es este ángulo que les acabo de decir. Ya tenemos el ángulo y del tercer término podemos deducir la distancia ρ. Le vamos a cambiar el signo a menos 6 quintos. Va a ser positivo. 6 quintos o 1.2. Y esto corresponde este valor corresponde a esta distancia. ¿Sí? Hay una distancia de 1.2 o 6 quintos. Si quisiéramos sacar el punto P, multiplicamos este valor por el coseno del ángulo y para la y multiplica por el coseno de 306 y para sacar la y multiplicamos 6 quintos por el seno de 306.87. Eso les va a dar este punto. Ok, ya tenemos el ángulo y la distancia al origen. Ya podemos deducir la ecuación. Ese es el valor que sacamos para omega. Entonces vamos a poner x por el coseno de 306.87 más y por el seno de 306.87 más 6 quintos igual a 0. Y eso es todo lo que hay que hacer. Esta es la respuesta. Va un repaso breve. Paso 1. Verificar que la ecuación esté en forma general. O si no está así, pues ustedes deducen, lo pasan a la forma general o de ahí sacan directamente los coeficientes A, B y C. ¿Sí? Considerando los cambios de signo, dependiendo de dónde estén los términos. Segundo paso, calcular el denominador, es decir, entre lo que vamos a dividir cada coeficiente. Tomamos el coeficiente de X y el de Y lo sustituimos en la expresión del teorema de Pitágoras. El cuadrado de 3 más el cuadrado de 4. ¿Sí? Tiene raíz cuadrada exacta, es 5.
Paso 3. Dividimos cada término con este denominador, con el 5. Y recuerden que el signo es contrario al de C, del denominador. Paso 4. Sacar el ángulo. El ángulo lo obtenemos con el coeficiente de la X o el de la Y. En este caso tomamos el de la X y lo igualamos con la función coseno. Y despejamos la función coseno. Entonces tenemos que obtener el arco coseno de 3/5 y nos da 53.13. Paso 5. Analizar el cuadrante donde se encuentra nuestro punto y también nuestra recta. Esto lo hacemos con los signos de los coeficientes A y B. Como la A es positiva y la B negativa, estamos hablando del cuarto cuadrante. Entonces vamos a calcular el ángulo con respecto a la horizontal. En este caso, a 360 grados, se le va a restar el ángulo que obtuvimos, 53.13. Paso 5, calcular la distancia ρ, la distancia que hay al origen. Esto lo hacemos con el tercer término, cambiándole el signo. Y último paso, sustituir el ángulo y el tercer término en nuestra ecuación. Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Vamos con el segundo ejemplo. Bueno, este es el mismo ejemplo. Es la gráfica en GeoGebra. Sí. Les puse también la entrada de la aplicación para que ustedes relacionen lo que acabamos de sacar con GeoGebra. La ecuación, pues la que teníamos en forma general, 3x menos 4y menos 6 igual a 0. Aquí está de color azul. El origen. El punto P, ¿sí?, es este punto. Como les había dicho, ustedes lo pueden deducir multiplicando de dos formas diferentes, ¿sí? Hay dos maneras de sacar el punto P. Una es multiplicando el valor de ρ por el coseno del ángulo para la X, y para la Y se multiplica ese mismo valor por el seno del ángulo, ¿sí? Este 6/5 es la distancia que hay con el origen. Aquí nos lo está dando la aplicación, que la distancia que hay entre O y P es de 1.2 o 6/5. La segunda forma de obtenerlo, aquí está de color rosita, miren. También está fácil de obtener y de hecho es más directa. Multiplicamos ρ por el coeficiente que obtuvimos al dividir, ¿sí? En este caso nos salió 3/5 para la X. 6/5 por 3/5
para la X. Y para la Y multiplicamos este mismo valor con el segundo término, el de B con el denominador. 6 quintos por menos 4 quintos. Aquí hay que checar bien los signos. Nos dio el mismo dato. Entonces ustedes pueden verificar sus respuestas en GeoGebra y se hacen las operaciones manuales de esta forma o de esta forma. Cuando hicieron la división, multiplicar el primer coeficiente con el tercero, cambiándole signo para la X, y para la Y, el segundo coeficiente con el tercero. Y como les decía, este ángulo es el que les dio cuando sacaron el arco coseno, el de 53 punto y algo grados. Y por eso le restamos a 360. ¿Dudas con el ejemplo? ¿No? Entonces ustedes pueden verificar sus respuestas en GeoGebra para saber si está bien o no el resultado.